50,9%, el número de la inflación del año 2021, la segunda cifra más alta en 30 años en la República Argentina. 3,8 fue el porcentaje de suba la inflación en el mes de diciembre y fue la cuarta medición de 2021 más alta. Y eso llevó a ese cierre del año con 50,9% de acumulado, muy lejos de las previsiones del gobierno, que primero fueron del 29%, después del 33%, después 45%, quedamos muy lejos. Y estos son los números de los que hablábamos recién, los vemos allí en placas: 3,8 la variación mensual de diciembre y la acumulada de 2021, 50,9 números históricos. Vamos a ver los rubros, qué es lo que ha impulsado esto. Por ejemplo, arrancamos, Andrea, por restaurante y hoteles, un 5,9%. Exacto, estos son todos los rubros que están arriba del promedio del mes, es decir, de arriba del 3,8 que fue la total de diciembre. Restaurantes y hoteles 5,9, como decías, transporte 4,9%, vestimenta y calzado 4,8%, un clásico, alimentos y bebidas otra vez por arriba de la media, 4,3%. Y este es el que va a tener impacto cuando la semana que viene conozcamos la canasta básica y la canasta total, ¿no? Exactamente. Y recreación y cultura, 4%. Vemos ahora otros rubros, en este caso un poco por abajo de la media del 3,8, pero que también impactan sin duda en los bolsillos. Equipamiento y hogar, 3,4%. Bienes y servicios varios, 3,2%. Servicios y combustibles, 2,1%. Atención con los combustibles, porque el combustible está como aplastado. El combustible todavía tiene que subir aún más, va a subir aún más, de hecho, y eso puede llegar a impactar para lo que viene. Y salud, 0,5%. Bien, y dentro de los alimentos, decíamos que impactaron en un 4,3%. ¿Cuáles son aquellos que traccionaron ese número? Estos son los que más subieron. Carnes y derivados, pan y cereales, lácteos y huevos. Sin duda, los que más, carnes y derivados, en menor medida el resto. Pan, cereales, lácteos y huevos. Los que menos impactaron, al contrario de lo que ha sucedido en otros momentos del año, fueron frutas y verduras que hicieron justamente que se compensara ese número. Carne estamos hablando aproximadamente de un 8,8%, ¿no? Incluso duplicando y más el número de inflación general. La carne que ha llevado el impulso de los alimentos. Muchísimo, sin duda. Por eso a la cabeza de los rubros que hicieron para arriba ese rubro tan clave como es alimentos y bebidas, con un 4,3% de suba solo en el mes de diciembre. Y en el comienzo de la temporada, quien ha impulsado, por supuesto, también todo este número que estamos viendo, sobre todo el mes de diciembre, y que seguirá impulsando, es el turismo, Andrea. Sí, así es, el tema del turismo. La condición que veíamos recién en esa lista, 5,9%. Gastronomía y hoteles, restaurantes y hoteles, claro. Esto tiene que ver con el turismo, pero ¿es bueno o es malo, digamos, que tengamos un impulso del turismo si esto va a impactar en una inflación muy por arriba de lo que nosotros queríamos? Ya vamos a hablar de ese tema, pero ahora vamos a consultar a Florencia Gutiérrez, economista del CEPA. Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, Florencia, la inflación que tuvimos en el mes de diciembre, ¿tiene relación con lo que sucedió en los meses anteriores? ¿Cuál es la tendencia? Eso va la pregunta. Venía bajando, vuelve a subir en diciembre. ¿Qué puede pasar a posterior, ¿no? En los meses que siguen? Bueno, sí, efectivamente no fue un buen número la inflación del mes de diciembre porque se aceleró más de un punto respecto a noviembre, que había sido del 2,5%. Está claro que el 3,8% marca una aceleración. De cualquier manera, veníamos ya con una inercia inflacionaria de octubre y también de septiembre. Y la realidad es que el panorama hacia adelante no es sencillo, al contrario es bastante complejo, porque lo que uno tiene que mirar es que hay varios precios de la economía que hoy están regulados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, el combustible, como bien vos recién decías, que bueno, van a ir en un proceso de descongelamiento también, alimentos y bebidas, medicamentos, bueno, todos precios que hoy están regulados y que van a ir descongelando en los meses que vienen, en el 2022. De hecho, hay algunos que ya tienen autorizados incrementos, como es el caso de las prepagas, de las comunicaciones, y por lo tanto van a generar en los primeros meses del año que estamos transitando, vamos a ver por lo menos que es posible que se mantenga
en estos niveles de inflación. O sea que no esperemos por lo pronto en el corto plazo una desaceleración muy marcada en los precios. Florencia, hay una cuestión que tiene que ver con momento del año. Por ejemplo, el rubro educación subió poco, apenas 1, y algo por ciento, tiene que ver con un mes de diciembre. Seguramente es un rubro que va a impactar en otro momento del año. Pero hay rubros que no se comprende mucho. Por ejemplo, transporte. Transporte, uno de los que más arriba estuvo, 4,9% con tarifas congeladas. ¿Esto porque se da por la época del año, gente que viaja, las tarifas aéreas? ¿Cuál fue la razón? Sí, hay un componente de tarifas aéreas, también algunos incrementos que se han autorizado en algunas provincias, particularmente también relacionados al tema del turismo. Y bueno, eso hizo que impacte en este rubro que venía igualmente bastante por debajo de los promedios generales mensuales de inflación, en el caso del transporte. Después hay rubros que están quedando siempre por encima y ahí ya la dinámica es diferente. Hay cuestiones de estacionalidad, pero hay veces que no se justifica la estacionalidad, como es el caso de prendas de vestir y calzado, que todos los meses sistemáticamente está quedando por encima del promedio general, incluso fue el rubro que más aumentó en términos interanuales, quedó por arriba del 60%, y bueno, ya acá hay que empezar con otro tipo de análisis, ¿no? Que es no solamente, bueno, quizás algunas autorizaciones o algunos aumentos mensuales que hay, sino más con una dinámica de lo que está pasando el sector, de los incrementos en precios internacionales de algunas materias primas y también de mucha recomposición, porque hay que decir que el 2021 fue un año en donde, bueno, lo que se buscó fue recomponer muchos márgenes de ganancia que se perdieron durante el año 2020 y por eso esa aceleración tan marcada, ¿no? Respecto al año 2020 que habíamos terminado una inflación del 36% y ahora cerramos en una con 50,9%. ¿Y qué impacto puede llegar a tener el dólar? Y en este caso hablo, bueno, del dólar blue porque el otro está bastante quieto, ¿no? Y cuando hablamos de dólar blue, si bien lo decía el gobierno anterior, lo dice este también, es ilegal, no tiene tanto impacto, en la práctica sabemos que termina teniendo impacto. ¿Qué puede pasar? Hoy cerró, por ejemplo, a casi 210 pesos. Mira, respecto al dólar, hay una particularidad. Yo creo que cuando analizamos la inflación siempre es necesario ver qué pasa, obviamente, con los precios regulados de la economía, con los precios núcleos, o sea, los que no están regulados, y en ese marco hay que entender que hay políticas macroeconómicas que siempre generan impacto en la inflación, qué pasa con la política monetaria y qué pasa con la política del tipo de cambio. Y en este caso lo que observamos es que que el dólar venía moviéndose, venía teniendo una devaluación mensual en el orden del 1%, o sea, bastante por debajo de la inflación, y ahora se está acelerando un poco, ¿sí? De hecho, diciembre terminó con el 1,8%, enero también está avanzando bastante. Esta aceleración en el tipo del cambio oficial, que es el que maneja precios, digamos, al que acceden las empresas, importadores y exportadores, va a tener obviamente también un impacto en precios. Ahora, después lo que pasa con la dinámica del blue, que como siempre decimos y remarco, no es el que fija los precios finales, sí puede tener alguna incidencia. ¿Por qué? Porque genera una especie de especulación, ¿sí? Quienes muchas veces esperan que haya alguna devaluación por parte del gobierno nacional, dicen, bueno, voy remarcando los precios porque como la brecha cambiaria, la diferencia entre el oficial y el legal está muy amplia, es posible que se devalúe y ante la devaluación yo lo que hago es ya remarco de antemano los precios. Bueno, eso ocurre lamentablemente a veces, pero en términos generales lo que fija la inflación suele ser el tipo de cambio oficial y en cambio hay otras cosas que uno podría tener en cuenta que pasó este año, sí. Parte de recomposición de ganancias en algunos sectores, también no es menor el tema de los precios internacionales, ¿no? Los precios internacionales de las commodities impactó muchísimo en la Argentina, impactó en todo el mundo, porque la inflación se aceleró obviamente en diferentes países. En Argentina impacta más, porque ya tenemos una inercia inflacionaria que es muy marcada, y eso también se ve por algo el rubro de alimentos y bebidas, también es uno de los rubros que más ha aumentado en el año, ¿no? Florencia, muchísimas gracias por este contacto. Florencia Gutiérrez, economista de CEPA. Bueno, habló...